¡Eso! Hola, hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde ustedes que se quieran que se encuentren. Bienvenidos a Mío da Podcast. Les acompaña el doctor Edwin Cintrón, presidente y fundador de Mío Institute, y el profesor Marlon Cartagena, director de Educación Continua y cofundador de Mío Institute. Ahora sí, si ustedes supieran que nosotros hemos hecho diferentes grabaciones y esta es la primera vez que nos sale de la primera, así que eso vamos a celebrarlo. Mire, para nosotros es un gran placer, un honor y un privilegio poder estar conectados con ustedes en lo que es Mío Institute, ¿verdad? Una organización sin fines de lucro que atiende en sus diferentes programas bases, que es la educación. Y la educación es un valor universal, el cual desde muy pequeño hasta, ¿verdad? Hasta nuestra adultez mayor, nosotros no dejamos de aprender. Así es. Así que vamos a estar focalizándonos en este episodio lo que es la enfermedad renal, particularmente en lo que es los accesos vasculares en pacientes que se hemodializan. Ya entrando en este punto clave, Marlon, ya estamos hablando de un perfil que es complicado, ¿verdad? Que hay unas etapas que se identifica o se diagnostica cómo está ese fallo renal. ¿Cómo nosotros podemos comprender y entender esas etapas para llegar a que ese paciente, en lo que vamos a entrar ahora, el punto, que se hemodializa? Realmente existen 5 etapas de lo que es el fallo, la condición renal, y esto los médicos lo categorizan para poder identificar en qué etapas están cada paciente para darle prioridad o verificación de cómo debemos trabajar con este paciente, de qué debemos trabajar con la alimentación, con los medicamentos, si requiere algún tratamiento, si buscamos alternativas para que este paciente no se vaya complicando en el día a día y pueda entonces mantener esa filtración glomerular, que eso es lo que estaban buscando los médicos, cómo está esa funcionalidad de los riñones y así poder lograr que ese riñón no se vea afectado tan rápido. Y en esas etapas, pues se encuentran desde la 1 hasta la 5, que la 5 ya cuando el riñón ya falló por completo y no está en su funcionalidad total y está un porcentaje bien bajo, y ahí entonces que el médico decide o entiende que hay que hacerle un procedimiento para crear un acceso vascular para que el paciente pueda recibir un tratamiento que es la hemodiálisis o el diálisis peritoneal, que son tratamientos para que el paciente pueda lograr tener una calidad de vida. Excelente, Marlon. Y eso es muy importante porque estamos hablando de temas que hemos cubierto un poco a través de nuestro masterclass, que es atención y manejo de accesos vasculares, pero también en nuestra segunda edición de la Cumbre Renal. Y yo creo que esta es la primera. Siempre se estuvo hablando sobre esas opciones de terapia de reemplazo renal. Y si usted quiere saber más, nosotros tenemos cursos especializados que atienden, ¿verdad? Esas etapas, cómo son esos factores de riesgo, la etiología, ¿verdad? El diagnóstico, tratamiento, entre otros, ¿verdad? Elementos que necesitamos conocer como un equipo de apoyo hacia pacientes con enfermedad renal. Pero en este episodio en particular los vamos a centralizar, mira, ahí, en el paciente que ya hay un fallo renal crónico, ¿verdad? O que ya está en etapa terminal, que entiendo que me corrige, ¿verdad? Porque yo estoy aprendiendo, ustedes nosotros promovemos la educación y yo sigo educándome porque no estoy de lleno totalmente, sí me identifico, sí hablo con ellos, pero ¿verdad? En la medida que vea, me corrige, porque eso es parte de la dinámica y estos son los espacios que quizás otros compañeros, ¿verdad? Están teniendo con nosotros. Pues, yendo a esa idea, ¿verdad? Como que ya es una terapia de reemplazo renal, el paciente que se hemodializa, el acceso vascular se convierte como en esa línea de vida. Sé que trabajas para el Centro de Accesos Vasculares de Puerto Rico, que ha sido un aliado de mi instituto desde el día número 1, y es ahí donde ven las creaciones. Y yo pienso que esto es como un renacimiento del paciente renal. Desde esa perspectiva, hablamos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos accesos vasculares más comunes o los que ya están o los que están, ¿verdad? En la alternativa a estos pacientes que se hemodializan? Existen 3 accesos vasculares que en el momento, o sea, por el momento van a existir 3 accesos vasculares, lo que es el catéter de hemodiálisis, la fístula arteriovenosa y el injerto arteriovenoso, comúnmente conocido como el graft. Son los 3 accesos vasculares que existen en la actualidad, y también está lo que es la creación de la fístula endovenosa, que la conocemos comúnmente como la endofístula, pero sigue siendo una fístula arteriovenosa, pero la creación es diferente a como hace 50 años o más atrás las creaban.
Así que eso es una ventaja para los pacientes porque es mínimamente invasivo, no requiere tanto procedimiento y la creación tampoco se extiende a tanto procedimiento. Me refiero al tiempo de la creación en ese proceso. Pero nosotros realmente estamos trabajando en las centros vasculares de Puerto Rico, trabajando lo que son las endofístulas, pero también nosotros trabajamos lo que es el mantenimiento de esos accesos vasculares. Como por ejemplo, cuando tú se te daña el carro, tú lo llevas al mecánico, ¿verdad? Pero nosotros somos el mecánico de estos pacientes renales en sus accesos vasculares para que puedan mantener ese acceso vascular con vida. Porque, como mencionó el doctor aquí Sindrón, es que la realidad es la línea de vida de los pacientes y por ello es que se mantienen hoy por hoy junto a sus familiares, disfrutando del día a día, de poder disfrutar los placeres de la vida. Y pues nosotros estamos para ayudarle a que ese acceso vascular se mantenga funcional y se puedan recibir ese tratamiento que es vital para los pacientes renales. Perfecto, Marlon. Para ir un poquito, ¿verdad? Desmenuzando esto tan importante que es el acceso vascular, ¿en qué lugares se crean los accesos vasculares? ¿Solamente son en clínicas ambulatorias, en hospitales? ¿Dónde el paciente ya cuando recibe ese diagnóstico de etapa terminal, pues mire, ¿a dónde lo refieren usualmente? Pues la realidad es que, pues como bien lo mencionas, son esos lugares que se realizan, son las clínicas ambulatorias o también los hospitales que pues, a través de cirugía existen diferentes alternativas. Dentro de ellas, los más recomendables son centros de cirugía ambulatoria, como el de nuestro caso. ¿Por qué? Porque sales bastante rápido el mismo día y ese mismo día puedes recibir tratamiento en algunos accesos vasculares si es que no se creó hoy, pero si lo reparamos, si se pueden ya el mismo día, puede recibir ese mismo tratamiento de diálisis que tanto lo necesitan a los pacientes, pero como bien mencionaste, hospitales y centros de cirugía ambulatoria que puedan entonces darle ese servicio a estos pacientes, perdón, a estos pacientes que puedan darse ese tratamiento. Entonces, accesos vasculares. Has hablado de diversas alternativas que existen de accesos vasculares. Cuando hablamos del paciente que está entrando por primera vez, hay un acceso vascular que es inmediato y hay otro que es el ganador. ¿Cómo son? ¿Cómo hacen esas dinámicas? Pero realmente el proceso siempre se trata de que cuando están en la etapa 3, 4, vayan orientando al paciente y en la etapa 4, que está en esa etapa de filtración glomerular, los médicos vayan orientando y vayan brindando las alternativas a los pacientes de crearle un acceso vascular. Siempre la recomendación va a ser la fístula arteriovenosa. ¿Por qué? Porque es la completamente natural, es donde conectan la arteria y la vena para que el paciente se pueda recibir el tratamiento de diálisis. Pero si el paciente no cualifica para esa alternativa, también hay otra alternativa que es el injerto. Y en este caso, pues el paciente también tiene esta oportunidad de poder colocarse ese acceso vascular para que se pueda realizar. Si es en caso de emergencia, la parte más recomendable que se te puede utilizar son los catéteres de hemodiálisis. ¿Por qué? Porque ese mismo día que te colocamos el catéter, ese mismo día puedes utilizar el catéter de hemodiálisis. Claro, hay unas excepciones dentro de lo que es el tratamiento del mismo día, pero no son excepciones grandes, simplemente es que no pueden utilizar ciertos medicamentos. ¿Por qué? Porque puede ocasionar sangrados y pues no podemos recomendar lo que lo utilicen ese día, pero después, día subsiguiente, no hay problema. Pero son los accesos vasculares que más recomendables son en la fístula arteriovenosa, pero como no todos los pacientes son candidatos, dependiendo pues el tamaño de las venas, el tamaño de las arterias, que son bien importantes durante este proceso para poder seleccionar en la mejor alternativa del acceso vascular. Por eso hay que hacerles estudios previos para colocarle una fístula o un graft. Por eso es recomendable esa etapa 4, que ya el paciente esté en esa etapa, pues mira, hay que ir trabajando con ese paciente para lograr hacer un acceso vascular de excelencia y el paciente pues reciba un acceso vascular donde se pueda realizar correctamente. O sea, que me hablaste de, hay medidas específicas, hay criterios de elegibilidad en cada paciente, también hay complicaciones. Cuando hablas de manejo de emergencia, que hablas de los catéteres, esto se entiende y la ciencia lo ha indicado, ¿verdad? Que el control de infecciones en estos procesos, pues entra un elemento bien importante. Pero ustedes van más adelante, ¿verdad? Vamos a profundizar sobre ello. Marlon, miedos del paciente, ¿verdad? Que como profesionales de la salud, nosotros, ¿verdad? Te encuentras comúnmente y que nosotros, pues mira, la primera intervención como especialista y esos colegas que están escuchando, ¿verdad? Familiares que tengan, mismos pacientes que están en ese proceso, ¿cuáles son esos miedos comunes y cómo nosotros podemos darle al paciente esa herramienta? Los miedos comunes es específicamente en las fístulas.
En la fístula, los pacientes cuando ven a sus compañeros en la unidad de diálisis, cuando visitan la unidad de diálisis y apenas están pasando para ver cómo es la unidad, ven lo que comúnmente dicen en la calle, los chichones, que se le conocen como las aneurismas. Esas aneurismas, los pacientes se asustan y tienen miedo a esos chichones. Mira, siempre hay alternativas para evitar que se creen esas aneurismas, y siempre en la orientación, la educación y las alternativas de poder entonces educar correctamente a estos pacientes, y la alternación de las canulaciones cuando vayan a hacer recibir el tratamiento. Pero eso obviamente más adelante podemos dar más detalles en el curso, vamos a hablar más a detalle sobre eso, pero bien importante eso, que no le promovamos el miedo a los pacientes a que le van a salir rápido esos chichones o van a tener esos chichones. Hay que hablar claros con ellos, hay que presentarles las posibilidades que puede existir. En las infecciones, claro, es bien importante ese cuidado, ese mantenimiento y esa limpieza que se va a realizar en cada acceso vascular. No solamente los catéteres, claro, los catéteres vemos que el riesgo de infección es mayor que una fístula y un grafto, pero si hay un cuidado un cuidado correcto en el catéter, pues obviamente no va a haber complicaciones de infecciones. Igual puede suceder una infección en la fístula como en el graft. Por eso es bien importante ese lavado de manos, que es una recomendación universal. Ese cambio de vendaje es bien importante, no dejar mucho tiempo esos vendajes colocados en el área, ya sea una fístula, un grafo o un catéter. Esas son recomendaciones básicas que podemos brindarle a los pacientes que podamos prevenir esas infecciones. Claro, son los puntos más modulares en estos casos de los accesos vasculares, son las infecciones y las aneurismas que mayormente le tienen miedo a esos pacientes. Y si no pueden hacerlo, no puedo ir a la playa, no puedo ir al río, no puedo ir con mi familia, no puedo pasear, y le tienen miedo a eso. Simplemente es saber orientarlo y qué alternativa es mejor para disfrute del día a día. Si quieres una playa, te gusta la playa, te gusta disfrutar con tu familia, pues mira, ponte una fístula, ponte un gras, que con eso puedes ir. Claro, el riesgo de los catéteres ir a un cuerpo de agua es mayor. ¿Por qué? Pues puede contraer esas infecciones. Claro. Así que por tal razón, en estos aspectos, es saber trabajar con los pacientes, educarlos correctamente y llevarlos por la línea, y no pues llenarlo tanta información de primera. Simplemente es llevarlos paso a paso para que vayan cayendo en tiempo, porque obviamente sabemos que recibimos un diagnóstico de una enfermedad. ¿Qué va a pasar? Sí. Nuestro mundo se paraliza y nos preocupamos en la condición de que nos vamos a morir, pero hay alternativas de vida, y eso es lo que hacen los accesos vasculares. Excelente, Marlon, me encanta porque lo has cubierto, ¿verdad? De esos miedos, como, mire, mi apariencia física, mi apariencia emocional, ¿verdad? Y que no sé, nada se paraliza, ¿verdad? Esto es una continuidad, esto es una nueva realidad que como profesionales de la salud, pues van a tener. Wow, de verdad que esto es un mundo. Uno piensa, ¿verdad? Que existen tres alternativas, ¿verdad? Ya cuatro, ¿verdad? De accesos vasculares. Tres, ok, tres, y uno de ellos se divide en dos. No, sigue siendo una fístula. Una fístula. Ok, perfecto, son tres. Esto es lo importante de nosotros conocerlos y saberlos, y que cada uno de ellos tiene sus ventajas, sus desventajas, los criterios también, las medidas. Después ya yo he aprendido un poco sobre las perforantes, ¿verdad? Estos sistemas venosos que nos ayudan a nosotros también a identificar dónde vamos a ubicar o dónde vamos a crear la creación de un acceso vascular. Si usted está interesado, ¿verdad?, en estos temas, porque son temas que, ¿verdad?, que en un podcast no lo podemos cubrir, porque necesitamos tener, como yo creo, como 4 episodios para poder atender cada uno ¿verdad?, de estos accesos vasculares. Pues tenemos una buena opción para ustedes, para todo, ¿verdad? Aquí nosotros beneficiamos tanto, ciertamente tiene horas créditos para unos profesionales, en este caso en enfermería, siendo esa línea directa, ¿verdad?, del manejo de ese acceso vascular. Pues nosotros tenemos lo que es el curso de avanzado, Marlon, de accesos vasculares. ¿Qué vamos a encontrar, verdad? A primicia, ya hemos hablado un poco, y de estos elementos vamos a estar encontrando sobre este curso avanzado de accesos vasculares. Ahí podemos encontrar lo que son los detalles clínicos de estos pacientes, las preocupaciones mayores de los pacientes y el manejo de estos accesos vasculares, de poder identificar de primera mano cuáles son las complicaciones mayores, cómo podemos prevenirlas, si es que se pueden prevenir, porque hay obviamente hay complicaciones que no se pueden prevenir, pero hay otras que sí se pueden prevenir, cómo poder manejarlas, cómo son los procesos de los cambios de catéteres, de las reparaciones de los fístulas, de los grafts, cómo podemos prevenir que una fístula se trombose. O sea, que alternativa a propósitos
tenemos para poder salvaguardar esa fístula, ese graft o ese catéter que el paciente lo necesita para poder realizarse. Y de igual forma van a tener una experiencia clínica que van a pasar por los procedimientos de cómo se hace, de cómo se salva un acceso vascular, de cómo se puede crear un acceso vascular y de cómo se cambia un acceso vascular. Así que ese es el punto. Ahí está la clave de éxito, que no tan siquiera porque nosotros tenemos un masterclass, ¿verdad? Que atiende el tema de atención y manejo de accesos vasculares, pero el tenerlo a nivel de práctico avanzado, ¿verdad? Es lo que hace diferente este curso, que lleva la práctica clínica, a verlo ahí de primera mano, mira, y con el colega, para que pueda ver cuáles son esas complicaciones, cuáles son esos manejos, pero ciertamente traerlo a través de estudios de casos. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que este curso tiene como respaldo que usted va a crear su propio estudio de caso, el cual puede abrir a funciones, ¿verdad? Si usted está haciendo un grado de maestría o está en bachillerato en un curso de investigación y quiere profundizar más sobre esos temas, pues mire, nosotros somos tremenda alternativa. Para eso los invitamos a que pasen a nuestras redes sociales, a nuestra página web mioinstitute.org o llamándonos al 787-626-7921. También estamos disponibles en WhatsApp. Así que no pierda más, ¿verdad? Sobre estos temas. Vamos a hablar sobre otros temas de enfermedad renal que ciertamente pues, amerita. Pero hemos llegado ya al final de esto. Sé que se quedaron, ¿verdad? Con muchas preguntas y muchas dudas pendientes, pero mire, usted tiene la alternativa de conectarse con nosotros en Mio Institute Educación con Propósito. Nos vemos en la próxima. Gracias, Marlon. Gracias.